Iniciamos nuestro tiempo de estudio bíblico a través de una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Fernando, si fuera tan amable de guiarnos a Dios en oración, hermano, por favor. Nuestro gran Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias también porque estamos aquí con la reunión de varones, Señor. Dale sabiduría a nuestro hermano Hugo para que todo sea, para conocer más de tu palabra, Señor. Bendice a todos los que no están, Señor. Ayúdalos para que se conecten y estén con nosotros, Señor. Porque te lo pido y te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, pues vayamos, por favor, vayamos a la lectura del día de hoy, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Jueces capítulo 19, si fueran tan amables. Tendremos la lectura ahí en Jueces capítulo 19. No vamos a agotar el día de hoy el estudio de todo el capítulo, son 30 versículos, como ustedes los pueden observar. Vamos a leer únicamente los primeros versículos. Bien, si estamos ahí, vamos a leer, hermanos. Vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 20. Hasta el versículo 20. Vamos a leer esta porción de la Biblia. Por favor, síganme con sus vistas. Vamos a leer esta porción. Me voy a hacer favor de leerla en voz alta. Síganme, por favor. Dice así: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y luego hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús,
el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí, un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá. Mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, y no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y dice el 21, y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Hasta ahí, hermanos, la lectura del día de hoy. Bien, no pierda la lectura, pero hermanos, esta lectura, todavía no hemos visto el final, pero realmente es una de las lecturas más, más aterradoras que yo he visto dentro de lo que vienen siendo los pasajes de, al menos de estos libros, porque también hay otras igual de complicadas y de difíciles y de cruentas, como en el libro de los Reyes y Crónicas. Pero este es uno de los pasajes lamentables dentro de lo que viene representando todo lo que es la depravación, la inmoralidad, también la crueldad con la que gente sin escrúpulos del mismo pueblo de Israel se comportaba con su misma raza, con su mismo pueblo. Es triste, pero realmente vemos cómo todo esto forma parte, hermanos, de lo que hemos seguido viendo dentro del libro de los jueces. Esa falta de sensibilidad, falta de amor, falta de comprensión al prójimo y muchas otras cosas que se van desarrollando en esta porción bíblica y pues prácticamente en todo el libro, ¿no? Es un libro, ah, diríamos nosotros, triste y crítico en cuanto a lo que viene siendo, hermanos, la decadencia espiritual que hemos seguido nosotros a lo largo del estudio de los jueces. Pero bien, antes de entrar quisiera leerles algo que tiene que ver con el tema de la primera parte que hemos leído de este pasaje, de este capítulo, y es lo que viene siendo el aspecto de la infidelidad, ¿sí? Eso el tema de la infidelidad, hermanos, es algo que se da mucho hoy en día. Vemos cómo familias de la nada comienzan a establecer, estamos hablando de matrimonio, ¿sí? Comienzan a establecer relaciones con otras, relaciones sentimentales, a eso me refiero, con otras personas en su trabajo o en
en otro lugar diferente a lo que viene siendo su casa. Y se da muy frecuentemente, al menos aquí en Querétaro, pues es un lugar en el cual podemos nosotros observar a través de este tipo de relaciones fuera del matrimonio. Se da mucho el poder ver madres solteras, ¿sí? Porque a veces en lo que vienen siendo sus relaciones laborales, en las fábricas donde trabajan, pues es muy factible de que puedan establecer relaciones sentimentales fuera del matrimonio. Bien, les voy a leer algo. Dice así: recientemente salió en un periódico de circulación nacional lo siguiente. Hablando de América Latina, México ocupa el segundo lugar con casi 200,000 casos de personas con VIH positivo, o sea, SIDA, y afecta principalmente a las mujeres, a, a las personas en situación vulnerable económicamente hablando y a los jóvenes. Un subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud alertó sobre la tendencia de la enfermedad a feminizarse, donde las más afectadas, por supuesto, son las amas de casa, las desempleadas y también las trabajadoras sexuales. Y agrega lo siguiente, este subsecretario de Prevención: la transmisión del virus en la región de América Latina se está produciendo principalmente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, con profesionales del sexo y en menor medida entre personas que consumen drogas. El tema del SIDA no es nuevo. La enfermedad se ha hecho presente por varias décadas y se ha desarrollado de una manera alarmante. Mucho se ha hablado del tema, se ha invertido millones y millones de dólares en la búsqueda de encontrar, por supuesto, una solución, una cura. Pero como dice este mismo artículo, en los próximos 5 años se dice que quizás no pueda haber esperanza para este mal. Lo que nos lleva a pensar, hermanos, en la palabra de Dios y en lo que viene siendo la importancia de la fidelidad. Dios es muy claro en sus mandamientos. El hombre, queriendo ser más sabio que Dios, ha decidido tomar las riendas de su vida y vivirla como él quiere, para llevarla inevitablemente a la perdición y por ende también a la muerte. Y tan solo estamos hablando de la muerte física en este momento. Pues se menciona en el periódico que el promedio de edad de las defunciones, o sea, de las muertes, osciló en los 38 años, ¿sí? O sea, en una edad relativamente joven cuando se ha presentado esta situación ya avanzada del VIH. La Biblia nos dice, hermanos, en el Salmo 119, 89 y 90 nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Hermanos, como familias en Cristo, como matrimonios en Cristo, sabemos la responsabilidad que conlleva el haber aceptado a nuestro esposo o el haber aceptado a nuestra esposa para toda la vida, con una completa fidelidad en nuestras promesas y acciones. Tenemos mandamientos para obedecer dentro de ese vínculo matrimonial. Sin embargo, la triste realidad es ver cada día cómo familias cristianas, en específico matrimonios, se van separando para cumplir cada uno con sus propios deseos sin importar lo establecido por Dios, para perdurar, para ser bendecidos y trascender sus familias. Sabemos, hermanos, que hay muchas bendiciones y promesas del Señor cuando hacemos su voluntad, pero cuando dejamos albergar pensamientos impuros, inmorales, desviados, cuando tienen que ver con esa infidelidad
rompiendo el pacto que pudimos hacer con Dios y con el cónyuge. Nuestra visión se transforma y se enfoca en lo que nos complace, en lo que nos da placer, aunque sea por un instante. Lo ideal siempre será, hermanos, buscar y animar a que otros también, lo mismo que nosotros, busquemos la fidelidad de Dios en nuestras familias, en nuestros matrimonios, para no ser parte de esta estadística triste, ¿verdad? Este paquete que engloba a tanta gente en nuestro propio país, en medio de familias disfuncionales, en medio de la descomposición social, y de esa manera pues nosotros poder ofrecer a los demás la esperanza de vivir en la completa paz de Dios, en medio del temor de Dios, a través del cumplimiento de su palabra en nuestras vidas, hermanos. Esto es lo que sucedía. Dentro de la continuación de la historia del libro de los jueces, con la misma tónica, hermanos de Israel, viviendo sin un líder que los condujera en el camino correcto, que los guiara a través de los mandamientos de Dios. Esta es una historia de verdad muy lamentable, que nos lleva a pensar en lo que estamos viviendo, como lo hemos ahorita narrado en nuestra sociedad actualmente viviendo. Un pueblo sin ley, hermanos, es un pueblo desenfrenado. Un pueblo sin ley es un pueblo viviendo en la anarquía, viviendo sin escrúpulos, viviendo sin valores y principios tanto morales como espirituales. Están completamente ausentes de todo aquello que los pudiera frenar para realizar o cometer actos, hermanos, vergonzosos, como lo dice Romanos 1. Hermanos, Israel iba encaminado a la ruina moral y espiritual por no haber tomado en cuenta a Dios. El no considerar a Dios en su vida los lleva a consecuencias tristes, cuando ya no hay sensibilidad, cuando hay crueldad y corrupción. Veamos la historia de hoy, que comienza con esta, diríamos nosotros, una simple y sencilla infidelidad, que posteriormente se va a volver, en la segunda parte que veremos la próxima semana, se va a volver toda una tragedia. Vemos cómo el levita toma una concubina. De inicio las cosas se dan de una manera complicada. Dice el versículo 1, hermanos, en aquellos días no había ¿qué? No había rey, y si no había rey, no había quien los condujera. Y cuando no había rey dentro de Israel, en los tiempos de los jueces, hubo ahí un levita. Recordemos, hermanos, los levitas eran las familias dedicadas, era la tribu dedicada a las cosas de Dios, ¿no es así? ¿Sí? Pues este levita, como que le importaba poco el ser de ese linaje. Dice que era un levita que moraba como forastero, es más, se salió de sus confines asignados por Dios. Dios mantenía a ese pueblo, pero como las personas en Israel estaban completamente ignorantes de todo lo que venía siendo sus responsabilidades para los levitas, pues los levitas buscaban camino, ¿sí? Buscaban hogar, buscaban trabajo, buscaban muchas cosas fuera de su lugar porque los ignoraban ya. Bien, dice que este levita moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual, dice aquí, había tomado para sí mujer concubina de Belén, de la tierra de Judá, por supuesto, ¿sí? Que posteriormente se volvió el pueblo donde nació el Mesías, el Salvador, Jesucristo. Hermanos, como no había rey en Israel, esto fija el escenario para esta terrible historia de los siguientes capítulos.
Lo que significa no había rey en Israel es más que la ausencia de un monarca político. También significaba que ellos se rehusaban, fíjense, ellos se rehusaban a reconocer el liderazgo de Dios sobre ellos mismos, ¿sí? Lo que se desarrolla en el resto de este capítulo es tan desagradable, es repugnante, que alguien quizá recomendaría que no se leyera. Esto muestra, hermanos, la profundidad de la depravación en la cual se hunde una persona, pero no solamente una persona, un pueblo completo por su condición moral y carnal. Estamos hablando del pueblo de Israel, al apartarse de la gracia de Dios. Este levita había tomado una mujer como su concubina. Hermanos, la concubina de levita en aquellos tiempos era reconocida como su compañera legal, pero por supuesto que no tenía el mismo estatus como lo tiene la esposa en el hogar o en la sociedad en Israel, ¿sí? En este sentido, una concubina era como una amante legal, ¿sí? Muchos hombres, ustedes saben, muchos hombres dentro de del patriarcado de Israel tuvieron, tuvieron concubinas, ¿recuerdan? ¿Sí? Ahí dentro del Antiguo Testamento se mencionan ejemplos como Abraham. ¿Usted recuerda a Abraham? ¿Abraham tuvo concubina, sí o no? ¿Cómo se llamaba? Agar, ¿se acuerdan? Agar, Así sí, es, Agar. Y fue, hermanos, fue un trato o un acuerdo establecido por Sara y Abraham, ¿sí? Fue un acuerdo, pero provocado fuera de la voluntad de Dios. Quisieron ayudarle a Dios, hermanos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios, todo se echa a perder. Nos creemos más sabios que Dios. Dice la palabra ahí en el Nuevo Testamento, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La realidad es que, ¿cómo podemos nosotros contradecir los designios perfectos de Dios en su ley, en su palabra? ¿Sí? Sin embargo, hay muchos ejemplos. Jacob también lo hizo, ¿sí? Uno de ellos, de sus concubinas, era Bila, por ejemplo, Silpa también, que eran criadas de Raquel y de su otra hermana. ¿Cómo se llamaba su hermana? Lea, ¿no? Entonces, de esa manera, quebrantaban las leyes de Dios. Caleb, Saúl, el mismo David, también Salomón. ¿Cuántas concubinas tuvo Salomón, se acuerda? como 1000. Tuvo esposas y tuvo también concubinas, ¿sí, Cruz? ¿No te escuchas? Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, tuvo 1000 mujeres. Imagínense, no se la acabó en en todo su reinado. Ya me imagino, si yo con una, ya me anda. Imagínense tener tantas. No, pues no. Dice la Biblia que las mismas mujeres de él le desviaron su corazón, ¿no es así? Hacia la Sí. idolatría. Qué tristeza. ¿Sí? Siendo el hombre más sabio sobre la tierra, su corazón no lo pudo domar, ¿sí? No lo pudo dominar. Cedió al dominio de las mujeres y desviaron su corazón. Qué tristeza. Ahí fue la perdición de Salomón por tantas concubinas que Así tuvo. es cierto. Hermanos, significativamente jamás vemos a este tipo de vida familiar
siendo bendecida por Dios. Es difícil que podamos nosotros observar éxito en un harem, o sea, que un hombre tenga un harem, ¿sí? Siempre van a existir problemas, siempre van a existir desviaciones, siempre van a existir consecuencias por este tipo de estructura familiar que Dios no aprobó, ¿sí? Las concubinas gozaban únicamente del derecho de cohabitación legítima. No tenían autoridad en la familia, ni mucho menos en los asuntos de la casa. Sus maridos las podían fácilmente despedir con un pequeño obsequio, y también a sus hijos, mediante pequeños presentes. Ellos podían fácilmente ser excluidos de la herencia, ¿sí? Así sucedió con Ismael y Agar en su momento. Los tuvieron que despedir, aunque Dios tuvo misericordia de ellos. Y también de Ismael hizo una gran nación, pero no era la estructura instituida por Dios, hablando matrimonial y familiarmente. Hermanos, La, sí, hermano. la nación de Ismael no es Arabia. Es parte de Arabia porque la otra es Edom, ¿sí? Otra parte de Arabia, de los árabes, es Edom, o sea, Esaú también. Sí. Se ha dividido en ellos todo lo que viene siendo Arabia. Sí, hermano, tienes razón. ¿Sí? Por Pero eso yo creo que tienen muchos pleitos entre Israel, ¿no? ¿quién lo provocó? Pues Ismael, Pues lo provocó el mismo patriarca de Abraham, o sea, de de Israel, Abraham. que fue Abraham. O sea, todos Ujú, esos conflictos los provocó el mismo hombre, ¿sí? sí. Son situaciones que se presentan precisamente por no hacer las cosas confiando en un Dios que es veraz, dice la Biblia, y que todo hombre es mentiroso. El Nuevo Testamento también pone en claro, hermanos, hablando de esto, que desde el principio el plan de Dios fue solamente un hombre y una mujer. Si no, Adán hubiera tenido varias Evas, ¿o no? Si Dios lo hubiera establecido de esa manera, pues Adán hubiera tenido todas las mujeres que Dios le hubiera permitido, pero no fue así. Dice la Biblia que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces fue uno y una. Así fue establecido por Dios. Y también, incluso el mismo Señor Jesucristo dijo que cada hombre debe ser marido de una sola mujer. Ahí en 1 Timoteo 3 nos habla también acerca de eso. Entonces, son situaciones en las cuales, caray, el mismo hombre ha creado esa desviación creyendo que está bien, pero al final de cuentas está mal. Hay sectas que aceptan pues lo que viene siendo esta forma de pensar de tener muchas o varias mujeres, ¿no? El mormonismo, por ejemplo, lo permite, lo admite de esa manera, ¿no? Tratando de imitar a los patriarcas, pero vemos que el asunto nunca llevó a una bendición. Ahora, sigamos adelante, ya esto lo vimos en el versículo 1 tan solo, pero los versículos 2 al 4, que también leímos, hermanos, nos dice lo siguiente, dice el versículo 2, y su concubina, aquí está, ahí está el riesgo, dice aquí, y su concubina le fue ¿qué? Le fue infiel, ahí está el asunto. ¿Y qué pasó? No solo le fue infiel, sino que ella misma se Se fue fue con su papá, Se a su fue casa, su papá. de él a la casa del papá, a Belén de Judá. Esa no era la costumbre, hermanos. ¿Sí? Y ni siquiera se fue con el que le fue infiel. Se fue a la casa de su papá, a Belén de Judá, y estuvo allá, dice, durante 4 meses. ¿Y qué pasó? Dice adelante, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente.
para poder hacerla regresar, hacerla volver. Y llevaba consigo este hombre, el levita, un criado y también un par de asnos para poder regresarla, ¿no? Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y dice aquí que viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa, dice aquí, 3 días, comiendo, bebiendo y pues recibiendo, diríamos nosotros, hospedaje. Bien, ¿qué vemos aquí? Al parecer la infidelidad era algo, hermanos, muy común en ese tiempo, ¿sí? En el tiempo de los jueces, aún dentro de las mismas familias de Israel donde se prohibía eso, sea, según la ley, ya no había respeto, hermanos, por los pactos. Ya no existía uh, un recato por los mandamientos de cómo conformar y guiar una familia. Había una nula instrucción en el asunto de las relaciones sentimentales y de las relaciones matrimoniales. Hermanos, en pocas palabras, hacían lo que bien les parecía. Sin embargo, a pesar de la infidelidad de esta mujer, el levita, aquel levita, la siguió, dice la Biblia, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Aquí, hermanos, el levita da un ejemplo de cómo se podría reparar una infidelidad a través del perdón, ¿sí? Aunque sabemos nosotros de antemano que ella fue la que quebrantó el lazo entre ellos. Pero él trabajó duro, diríamos nosotros, para poder reactivar nuevamente la relación con ella y parece que iba a tener éxito. Ante este tema, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que el divorcio no se tomara a la ligera, ¿sí? Eso es algo importante. Si vamos nosotros allá a Mateo 18, miren lo que dice. Perdón, Mateo 19. Mateo 19 nos dice lo siguiente en los versículos. Dice el 7, dice. Bueno, desde el 5. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice aquí, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí está determinando, diríamos nosotros, está asintiendo el Señor Jesucristo de una manera determinante que debe de existir un vínculo, hermanos, una unión indivisible. Por tanto, lo que Dios juntó, dice aquí, no lo separe el hombre. 7. Le dijeron, ¿pues qué? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí están tratando de objetar lo que el Señor está diciendo. Miren lo que dice el 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dice, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces vemos de antemano, hermanos, cuál es el valor de lo que viene siendo o representando el matrimonio. ¿Sí? El matrimonio es algo importante. Dice aquí, si el esposo o esposa en el matrimonio ha pecado por medio del adulterio, en este caso habla de fornicación, que es el adulterio es una de las manifestaciones de la fornicación. Dice, el otro es libre.
para separarse, por supuesto, ¿sí? Sin embargo, si hay en uno de ellos un genuino arrepentimiento y en el otro hay perdón, pues entonces se puede trabajar para poder hacer que este matrimonio pueda sobrevivir y pueda tener éxito siempre dentro del temor de Dios. Esto es algo, hermanos, establecido por el mismo Señor Jesucristo en su palabra. Y esto es parte importante de lo que pues debemos nosotros siempre orar. Sigamos orando, hermanos, por los matrimonios de nuestra misión, porque muchos o varios de ellos están pasando por crisis matrimonial, que se presentan únicamente porque a veces ignoran o pasan por alto o son indiferentes a los mandamientos de Dios. Oremos por todo esto, que es algo importante también, pues poder establecer dentro de nuestra iglesia, intercediendo por las parejas, por los matrimonios de nuestra iglesia. Dice finalmente este pasaje ahí, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Quizás el padre estaba con esperanza, ¿verdad? Al ver a Levita y a su hija juntos otra vez. Tal vez ese era su deseo. Siguiendo, hermanos, con la tónica del pasaje, lo que vamos a ver en los versículos 5 al 10 es que el padre de aquella mujer, que era la concubina de Levita, pues trata de extender un poco más la visita de su yerno con una muestra tradicional de hospitalidad, ¿sí? Lo pasó enfrente a su casa, le rogó que pasara ahí la noche para que pudiera convivir, ¿verdad? Le dice él, conforta ahora tu corazón y pues espérate aquí hasta que decline el día, ¿no? Y así fue, poco a poco, cada día diciéndole, ¿verdad? Y siempre en la noche trataba nuevamente de convencerlo. Dice la Biblia que hasta el cuarto día esta porción explica el por qué Levita y su concubina fueron retrasados en Belén en la casa de la concubina, porque el levita tenía la intención de irse en el cuarto día, pero fue persuadido a quedarse una noche más. Le dijo el suegro, aguarda hasta que decline el día. Y esto explica el por qué se fueron ellos por la tarde. No se fueron por la mañana como quería el levita, sino se fueron ya por la tarde en lugar de tomar, diríamos nosotros, pues aprovechar el día para poder circular o viajar, ¿verdad? Lo cual sería un tiempo más sensato para partir a un viaje largo, pero no, los entretuvieron más. Y aquí lo que sucede posteriormente es que regresando a casa el levita y la concubina deciden pasar la noche en otro lugar llamado Gabá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el levita quería evitar ir a alguna ciudad que fuera extranjera. Él quería pasar ahí a Gabá, pasando incluso por Jerusalén, ¿se acuerdan? Dice ahí el pasaje que estando junto a Jebús o Jerusalén, el día ya había declinado mucho, ¿verdad? Y dijo el criado al levita, dice, ven ahora y pues vamos a esta ciudad de los jebuseos para pasar la noche, pero el levita dijo, no iremos a ninguna ciudad que sea extranjera, no sea que no sea de los hijos de Israel, sino que pasamos mejor y nos estacionamos allí en Gabá y alguien a lo mejor por ahí pues puede darnos asilo, ¿verdad? Pero dice ahí el versículo 14, hermanos, que no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche, ¿sí? El levita y su concubina no hallaron hospitalidad ahí en Gabá. Esto refleja pues un mal que había en el pueblo de Gabá. Recordemos que el pueblo de Gabá ya era de la tribu, pertenecía a la tribu de Benjamín, hermanos, ¿sí? Una tribu diferente a levita, una tribu diferente también a un señor que posteriormente también se lo encontró ahí, ¿sí?
ah, había algo mal dentro de lo que venía siendo este pueblo de Gabá, ¿sí? Hay algo mal cuando no hay hospitalidad, sobre todo en el pueblo de Dios. ¿Por qué no le daban asilo a este hombre? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Sí? Algo ya estaba oliendo mal, diríamos nosotros, en esa población. Pero finalmente, diríamos nosotros, un señor, un paisano de allá de la tribu de Efraín, les encuentra porque era un forastero que estaba viviendo precisamente en Gabá y les extiende la hospitalidad. Ya era un hombre grande de edad, ¿sí? Y él venía de su trabajo, venía del campo ya cansadón, yo creo, ya al anochecer, y dice la Biblia que él era del monte de Efraín, ¿sí? Y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar, dice la Biblia que sí eran de los hijos de Benjamín. Entonces, pues era otra tribu. Imagínense, ahorita hasta entre tribus ya no se llevaban bien. Lo bueno es que este hombre, pues, trató bien a Levita y a su criado y a su concubina. Los recibió en la casa. Ellos le dijeron, no, pues no te preocupes, nosotros traemos paja, traemos forraje para nuestros animales y también incluso traemos comida, traemos vino, traemos pan para poder, pues nosotros sobrevivir aquí, no hay problema. Lo único que necesitamos es pasar la noche, ¿sí? Y el hombre los recibió. Fue la única persona que les extendió la hospitalidad a ese levita y a su concubina. Ninguno de los nativos hermanos de Gabá tuvieron la preocupación por aquellos extraños en medio de la noche. Ah, ¿Qué aprendemos de esto? Vamos a dejar, hermanos, la historia hasta este punto. La recobraremos la próxima semana esperando que algunos más de nuestros hermanos lo puedan llevar. Pero ¿qué aprendemos? En primer lugar, aprendemos que la descomposición social que vivimos genera que el ser humano haga lo malo sin sentir remordimiento que le pueda llevar a un arrepentimiento. ¿Qué más? Hermanos, Dios condena la infidelidad. El hombre prefiere vivir en el amor libre, prefiere vivir en la unión libre, prefiere vivir en el poliamor o en las relaciones fuera del matrimonio de manera natural que hacer la voluntad de Dios. Hoy en día es muy común que una persona haya sostenido relaciones con otras personas fuera del matrimonio. ¿Qué más aprendemos, hermanos? Que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel, fiel a su pacto, fiel a su palabra. La falta de principios hace perder la capacidad de hospitalidad y misericordia por el necesitado también. Bueno, ahí vemos desde el principio que, bueno, que este hombre está mal, pues se casó con una concubina, en pocas palabras andaba en adulterio, ¿no? Entonces, como decías tú, una relación fuera del matrimonio, Dios no la puede bendecir, no puede ser conducida por Dios, no puede ser guiada por Dios. Entonces van a enfrentar las consecuencias, ¿no? Entonces Dios no. También. Sí, es cierto. Sí, gracias. Hoy hablaba precisamente con
compañera de trabajo en la empresa donde estoy comentaba de manera solamente breve, ¿no? Acerca de que a veces descuidamos lo importante por atender quizás la necesidad urgente, ¿no? Razón por la cual a veces eh, pues las damas asumen un papel protagónico dentro de lo que vienen siendo los trabajos, pero se meten de tal manera que descuidan la parte familiar, y entonces es ahí donde existen desafortunadamente en el futuro pues desatenciones con respecto a las necesidades tanto emocionales como presenciales y de instrucción en los hijos, razón por la cual los hijos a temprana edad a veces emigran de su casa y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hubo una atención adecuada, ¿verdad? Por atender otras cosas relacionadas quizás con necesidades materiales, ¿verdad? Pero descuidan lo más importante, que es la, la guía espiritual de sus hijos. Así es. Sí. ¿Algo más que quieran, hermano Fer, hermano Alfredo, comentar? No le escuchamos, hermano. Hay que abrir su micrófono. Cierto. No, ya no tiene empleadas, ya no tiene empleadas, pero la cosa, espérame tantito. Cierto, hermano. No, ni hablar. Pues, ¿qué podemos decir nosotros respecto a lo que viene siendo, pues, la falta de atención? Si no había, diríamos nosotros, no había guía espiritual, pues era porque ignoraban completamente la ley de Dios, ¿no? Estaban ausentes de, de las leyes divinas. Es una realidad. Es cierto, es cierto. Sí, 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 definitivamente. Es algo triste. Sí, hermano, gracias, gracias. Sí, hermano Alfredo. Ah, sí, hermano. Pues eran los riesgos, ¿verdad? Que se estaban presentando, incluso dentro de la misma tribu, ¿verdad? De Israel. Qué triste que no había ya temor de Dios dentro del pueblo de Israel. Se habían alejado completamente, ¿sí? De tal manera que ya eran insensibles. Llegaba un extranjero, normalmente la costumbre era arropar a la persona, porque dentro de la ley de Dios, si ustedes recuerdan, que tenían que tener consideración con el extranjero, ¿se acuerdan? Dentro de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron, dice, acuérdate del extranjero, acuérdate de la viuda, acuérdate del huérfano, porque ustedes fueron de la misma manera, ¿sí? Entonces, estaban insensibles completamente estos hombres, este pueblo también de Gabá. Qué tristeza, pero hermanos, a veces sucede eso dentro de nosotros mismos, ¿sí? A veces dentro de nuestras iglesias, cuando no existe hospitalidad, ¿qué pasa con los nuevos creyentes? Si usted no los saluda, si usted no les atiende, si usted no les brinda por lo menos atención y una sonrisa, las personas se van de la iglesia por esa falta de calidez
que debe de existir en el pueblo de Dios. Esto fue lo que sucedió ahí en Gabá. Qué tristeza, pero todavía el problema se va a acrecentar más. Bueno, hermanos, pues gracias por la atención el día de hoy y que pues el Señor siga obrando en nuestras vidas y sigamos aprendiendo de de verdad, cuando tenga oportunidad de releer el libro de los jueces, le será de mucha bendición, sobre todo para no hacer lo que hace el mundo, para no hacer lo que hace la gente, y que el Señor siga guiando y dirigiendo nuestras vidas en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios y siguiendo adelante, hermanos. Necesitamos del Señor cada día para que gente insensible pueda ver en nosotros por lo menos que somos diferentes, que somos cristianos que queremos aplicar la palabra de Dios y amar a las personas. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo que amáramos a nuestros enemigos, ¿no es así? Ojalá que tengamos esa oportunidad, hermanos, de no ser insensibles a la necesidad humana. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a concluir con una oración en este momento. Cruz, dirígenos, por favor, al Señor en oración. Amén. Pues gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y pues nos conectamos en las siguientes actividades el día de mañana, hermanos, a las 7:30, nuestro culto de oración por Facebook y pues también el próximo domingo por la mañana. Nuevamente nos vemos. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Hasta pronto.